los 150 mililitros de mercurio va por debajo de, se produce ya lo que ya no es posible responder por las arterias cerebrales y se producen los fenómenos tanto de isquemia como de hiperemia. Entonces, la presión de perfusión cerebral aumenta, el vaso sanguíneo se contrae, aumenta la resistencia y el flujo sanguíneo cerebral se mantiene igual. Al revés, si la presión de perfusión cae, los vasos sanguíneos se dilatan, la resistencia disminuye y el flujo se mantiene igual. Y esto lo podemos ver en vivo, por ejemplo, esta es una microfotografía de un preparado arterial cerebral que muestra cómo se dilata o se contrae la arteria en base a la actividad cerebral. Mientras la actividad cerebral que se ve en estas neuronas marcadas con lo de marcador es más activo, el flujo sanguíneo cerebral aumenta o disminuye dependiendo de las respuestas. Y por supuesto, a partir de cierto punto, si la presión de perfusión cae y el vaso sanguíneo no se puede dilatar más, en ese caso sí el flujo sanguíneo cerebral va a caer y se va a producir el fenómeno de infarto o de síncope si es que es algo transitorio, o al contrario. Si el vaso está ya completamente contraído, la resistencia ya no puede aumentar más, ahí sí, a partir de 250 milímetros de presión media o 220 presión sistólica, se producen los fenómenos de edema, de hiperemia, que pueden llevar a disrupción microvascular. Ok. Bueno, decía yo que entonces el cerebro depende críticamente del flujo sanguíneo. Este va a dar el flujo sanguíneo hasta la red capilar. Y cuando se produce una obstrucción o una ruptura, depende del caso, se produce la deficiencia, el problema del tejido cerebral que está siendo irrigado por esa arteria. Esta lesión, que se llama infarto o isquemia, depende del sitio donde se produce la obstrucción y del flujo que quede. Entonces, hay dos tipos de enfermedad cerebrovascular, como ustedes conocen. Por un lado está la isquemia cerebral y por otro lado está la hemorragia. Obviamente, hemorragia es la salida de sangre del vaso. Este es otro asunto, esto es otra historia. En la hemorragia puede haber una hemorragia, lesiones por hematoma, es decir, por acumulación de sangre o por vasoespasmo, que cuando la sangre está en el espacio subaracnoideo. En grado de la isquemia, que es lo que nos ocupa ahora, la isquemia puede producirse tanto por fenómenos de embolia, cardioembolia, o embolia arterioarterial, por placas ateromatosas, por aterosclerosis de los vasos, endurecimiento de los vasos propiamente, que son vasos pequeños, o por trombosis, que es la formación de un coágulo directamente en un vaso sanguíneo. Y esto va a producir daño a diferentes niveles. Y este es un detalle interesante de entender. Hay un daño que se produce a nivel de la expresión de las proteínas, de los genes, de la expresión de genes, en un primer momento. Hay un daño a nivel celular de la neurona que deja de funcionar. Hay un daño a nivel de los circuitos cerebrales, porque dependiendo del sitio donde se produzca la lesión, se daña este o aquel circuito cerebral. Y finalmente hay suma de alteraciones que se dan por territorios vasculares que se dan pues dependiendo de la arteria que se comprometa. Por supuesto, el centro del estudio fisiopatológico está a nivel de la neurona. Como les mencioné hace un momento, pues la mayor parte de los problemas cerebrovasculares son isquémicos. El 58% de los cuadros clínicos de déficit neurológico focal de inicio súbito son por infarto cerebral. El 15-20% son por hemorragia. ¿Cómo sabemos que es isquemia y hemorragia? Desde el punto de vista clínico no es posible. Se requiere neuroimagen, tomografía, que es lo más común, para definir si una lesión es isquémica o hemorrágica. Y esto lo vamos a ver con ustedes cuando estén en sexto año, que hacemos la clase sobre clínica del infarto cerebral. Lo único para que recuerden es que hay algunas cosas que hacen pensar que es más hemorragia desde el punto de vista clínico, pero la manera de saberlo es solamente con tomografía. Y en tomografía la sangre se ve así, se ve blanca porque es densa. En la isquemia no se ve o se ve oscura porque es hipodensa, porque no hay sangre. Bueno, hablando rápidamente de la hemorragia, por algún motivo la pared vascular se fatiga, se debilita y se rompe. Generalmente, la compresión produce disminución del flujo sanguíneo cerebral y entonces, además del sangrado, se produce
un fenómeno de disminución del flujo sanguíneo cerebral por la compresión del hematoma en los vasos sanguíneos, provocando disminución del flujo sanguíneo cerebral y además del daño de la hemorragia se produce un daño isquémico asociado. Ese daño isquémico ocurre horas o días después de la hemorragia y se produce por fenómenos de vasoespasmo, por fenómenos químicos alrededor de las arterias cerebrales, en el exterior de las arterias cerebrales. Y esto provoca más daño, ¿no? Tanto si es en el espacio subaracnoideo como si es en el intraparenquimal, pero esto generalmente es en la hemorragia subaracnoidea, es el mecanismo de daño. Por el lado isquémico, si la lesión está en vasos pequeños, en las arterias pequeñas, que generalmente se producen daños en la profundidad del parénquima cerebral. Estos daños generalmente son ateroscleróticos, por lo que se llama enfermedad de pequeño vaso o vaso delgado, y se producen en las zonas del parénquima cerebral que reciben irrigación directamente de estas arterias que se llaman perforantes, que son vasos pequeñitos que surgen de arterias principales y se producen generalmente por hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque aquí se produce la presión alta y la presión alta se transmite directamente del vaso más grande, que es más robusto, al vaso pequeño, provocando salida del plasma. Y cuando la presión disminuye, el plasma retrocede, pero las proteínas que quedaron alrededor del tejido cerebral, del tejido, perdón, arterial, se quedan provocando endurecimiento y con el tiempo disminución del calibre del flujo sanguíneo hasta que llega a un punto crítico, que es generalmente el 20% del calibre total. O sea, se puede reducir hasta un 80% del calibre y el vaso todavía es suficiente. Pasa de ese límite y se producen ya los fenómenos de isquemia. Estos vasos irrigan entonces la sustancia blanca cerebral especialmente, tanto a nivel cortical como a nivel basal. Y se observan en imágenes en estas zonas como lesiones hiperintensas en resonancia magnética o hipointensas en tomografía. Vaso pequeño. La aterosclerosis es otro fenómeno en el que se produce el depósito de grasa o lípido por debajo del endotelio vascular, como ustedes ya conocen, como han estudiado, y esto provoca reducción del calibre del vaso, en este caso son vasos mayores, o la ruptura de una placa que provoca una acumulación aterosclerótica aguda en un vaso específico. Esta placa se produce esencialmente por lipoproteínas de baja densidad, las LDL, que tienen efectos no solamente mecánicos, sino también químicos y de proliferación de músculo liso y con inflamación en las zonas de depósito, por lo que las paredes se vuelven delgadas, fibróticas y calcificadas y, como decía yo, el flujo se estrecha. Esto favorece que en el sitio se provoque coágulos o trombos, provocando obstrucción del flujo. También esta irregularidad de los vasos sanguíneos provoca que el flujo deje de ser laminar y por lo tanto el rozamiento contra la pared se hace más intenso, haciéndolo más susceptible de sufrir daño. Y esto provoca a su vez rozamiento, este rozamiento provoca turbulencia y la turbulencia provoca que los vasos sanguíneos pues no tengan el flujo que deberían tener, provocando zonas de éstasis o de estancamiento que favorecen la formación de coágulos. Y finalmente, la superficie regular favorece que las placas puedan formarse y desprenderse y viajar, como decía yo hace un momento, en embolismo arterial. El siguiente mecanismo es el de la trombosis. En el de la trombosis, que está asociado al anterior, generalmente, se produce pues una pérdida del endotelio. Esta pérdida del endotelio activa la cascada de coagulación y la cascada de coagulación provoca que se forme un coágulo dentro de un vaso sanguíneo in situ, ya no viaja, haciendo que el flujo sanguíneo pues se detenga hacia ese vaso, ¿no? Esto es provocado por algunos fenómenos físicos, dado que esta reducción por aterosclerosis o por la formación del coágulo va a provocar una alteración de la hemodinámica antes de la estenosis, durante la estenosis, después de la estenosis,
por las leyes físicas de Poisson y Bernoulli, que son cuestiones bastante conocidas en cuanto a la dinámica de fluidos, y en el que lo que se observa, y esto se puede medir por Doppler transcraneal, es que el flujo sanguíneo, pues en las zonas de estrechamiento, hace que la velocidad aumente, y esto se observa también en vasoespasmo, aumente en las zonas de la estrecha, en la zona posterior a la estrechez. Y en ese sentido, lo que se ha encontrado es que hay un punto crítico, como les mencioné anteriormente, en el que el vaso sanguíneo deja de ser suficiente. Tenemos una amplia reserva funcional, pero esta reserva funcional está limitada a un número bastante alto, que es el 80%. Es decir, hasta el 80% de la obstrucción, el flujo se va a mantener, y a partir de pasando el 80%, que es la estenosis crítica, el flujo va a caer dramáticamente, provocando los fenómenos de isquemia que hemos mencionado. A su vez que la presión comienza a incrementarse en la zona correspondiente. Y en algunos sitios, cuando se producen dilataciones arteriales por lesión del vaso, por dilatación del vaso, también se van a formar, como les decía, alteraciones de la circulación del flujo laminar, provocando zonas de éstasis que favorecen la formación de nuevos trombos en el flujo sanguíneo. ¿Dónde se producen estos efectos? Generalmente en las zonas de bifurcación, porque son las zonas de alto estrés mecánico para la circulación. Este es un estudio angiográfico donde se puede ver la llegada de la arteria cerebral hacia la zona de la bifurcación de la carótida, y en esta zona, no sé si se llega a observar, hay un estrechamiento y una dilatación aneurismática por la formación de placas ateroscleróticas. Ese sitio, los sitios de bifurcación, de ellos la carótida es el más importante, son los sitios más importantes para la formación de aterogénesis. Entonces, cuando nosotros tenemos el estudio clínico de los pacientes y pedimos angiografía, angiotomografía, como la que les he mostrado, buscamos específicamente estos sitios de bifurcación porque generalmente ahí es donde se van a producir estas lesiones, justamente porque son los sitios de tensión biomecánica al flujo sanguíneo. Ahí es el sitio donde el flujo, que tiene una mayor velocidad en el centro y menor velocidad en los costados, choca en la zona de bifurcación, haciendo que el flujo se divida hacia ambas arterias principales, en este caso, digamos, carótida interna y carótida externa, y este sitio de golpe es el sitio donde más probabilidad entonces hay de tener una alteración del endotelio y todos los fenómenos mecánicos y bioquímicos que he mencionado anteriormente. Esto asociado a la alteración bioquímica que se produce por las alteraciones de los lípidos sanguíneos. Y finalmente, en la curvatura de los vasos hay que recordar que también hay fenómenos hemodinámicos que tienen que ver con los giros que se producen, sobre todo en los sitios de modificación de la dirección de las arterias, especialmente cerebrales. Uno de ellos es aquí en la bifurcación de cerebral media al cerebral anterior, y en la cerebral media, en las zonas de conversión de las zonas M2 a M3, que son las zonas de la ínsula, y de la M3 a la M4, que es la parte final del trayecto horizontal de la cerebral media hacia las arterias corticales. Aquí lo que ocurre es que al producirse el giro de la sangre en una zona circular, se produce lo que conocemos como fuerza centrípeta, ¿no? Y fuerza centrífuga. Y entonces la sangre golpea hacia el exterior de la pared arterial, haciendo que la pared arterial sea la que sea más susceptible de lesiones o de alteraciones que provoquen o favorezcan los fenómenos trombóticos. Respecto a los otros dos mecanismos, a los mecanismos embolizantes, sea cardioembólico o ateroembólico, aquí lo que se produce es una obstrucción de la arteria a nivel final. Y por lo tanto, como es a nivel final, las lesiones son de la superficie hacia el interior, a diferencia de las lesiones de pequeño vaso que mencionaba anteriormente, que son en el interior, en la sustancia blanca. En este sentido, las lesiones pueden ser bastante grandes. Es una tomografía de un infarto cerebral que está tomando una rama principal, esta es toda la M1, toda la cerebral media, perdón,
o esta es una porción, en este caso es la M4, que es una de las ramas terminales de la arteria cerebral media. Pero lo cierto es que la característica distintiva es que empiezan en la corteza, en la superficie, y se meten hacia la profundidad. En este caso es pues por un tapón, un émbolo. Un émbolo que viene del corazón o de alguna arteria que más grande, el émbolo pues se afloja, se suelta y termina su recorrido en un estrechamiento, en una arteria más pequeña, haciendo que la sangre no siga fluyendo en adelante. Entonces, llegado a este cese de flujo sanguíneo cerebral, se van a producir una serie de fenómenos, primero mecánicos y luego bioquímicos, y genéticos, como los que vamos a mencionar, en los cuales, dependiendo de la cantidad de sangre que todavía esté pasando, se van sumando las lesiones. En primer lugar, lo primero que se detiene es la síntesis proteica y la expresión de genes. Los tejidos se produce la muerte de algunas neuronas que son de alta vulnerabilidad, como son las células de Purkinje, las células CA1, CA3 del hipocampo, las células de la capa 4 de las columnas de la neocorteza. Por debajo, alrededor de este flujo sanguíneo cerebral, comienza a producirse la glicólisis anaeróbica, como ustedes recordarán. La glicólisis anaeróbica produce muy poco ATP, pero cuando no hay oxígeno, pues es lo que se puede obtener. Pero esta glicólisis anaeróbica termina en lactato, y el lactato, por supuesto, hace que el pH disminuya gradualmente y rápidamente, lo cual favorece la liberación del glutamato, y esto lleva a partir de los 20 por debajo hasta los 10 a la creación de zonas de infarto cerebral. En este punto ya hay despolarización anóxica con destrucción de la neurona. Esto está correlacionado con los fenómenos de flujo sanguíneo y presión de perfusión cerebral, que pueden mantenerse hasta cierto punto, pero a partir de cierto momento, estos mecanismos de compensación ya se pierden y en poco tiempo pues, el cerebro es dañado. Y ese es un punto importante porque el problema del tratamiento de estos problemas de salud es que el cerebro se daña rápidamente. Desde el punto de vista clínico, actualmente solo tenemos 4.5 horas para lograr la reperfusión, es decir, la eliminación de la obstrucción arterial para permitir que el flujo de sangre se restituya y la lesión disminuya, idealmente desaparezca, pero generalmente disminuye. Bueno, entonces a nivel intraneuronal, lo que ocurre, como les decía un momento, es la vulnerabilidad selectiva. Aquí pueden ver dos cortes, preisquemia y proisquemia de un preparado ratón. Esta es la capa CA1 de la corteza temporal, y en fenómenos de isquemia no tan intensos, miren cómo se pierde selectivamente esta capa, y otras neuronas como que son un poquito más resistentes pueden soportar el fenómeno isquémico hasta cierto punto. Eso es porque son neuronas que tienen más altas tasas de metabolismo y por lo tanto son más susceptibles. Lo que ocurre a nivel molecular es que se produce una serie de daños que parten de la disminución de la disponibilidad del ATP. Esta disminución del ATP va a llevar a despolarización y a liberación de calcio, tanto del intraretículo endoplasmático intracelular. La despolarización va a llevar a la activación de las fosfolipasas, que por vías de daño de la membrana celular, que provocan activación de la caspase, activación de las vías de la que lleva a la peroxidación lipídica, a la liberación de radicales libres de oxígeno que llevan a la liberación de fierro. Todos estos mecanismos terminan en apoptosis de las neuronas que podrían salvarse. Y por otro lado, la liberación del calcio lleva a la activación de las calpaínas, que lleva a la degradación de los precursores proteínicos de iniciación, que tienen la síntesis proteica, y por lo tanto la neurona es incapaz de producir las herramientas que necesita para repararse, llevando finalmente a la muerte celular. Entonces, la depleción del ATP se produce muy rápidamente, en minutos, en las primeras neuronas,
Y a pesar de que puede repolarizarse, en la reperfusión puede producirse fenómenos de recuperación, pero dependiendo del grado de pérdida de la circulación. Esto simplemente para recordar que rápidamente los niveles de electrolitos se modifican. Ustedes recuerdan que hay una diferencia de concentración de sodio y potasio intracelular. Al cabo de un minuto de isquemia, vean cómo los niveles se pierden rápidamente, el calcio se modifica y el pH va disminuyendo con mucha rapidez. Desde el punto de vista molecular, los fenómenos se producen pues, en pocos minutos. Tiene un efecto protector pues bastante débil en la producción de la activación de los canales de potasio, puesto que el gran problema no solo es energético, sino también es por la liberación del glutamato. Esto es lo que se conoce como excitotoxicidad. Recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitador que tiene varios tipos de receptores, los MDA, los ampacainato y los metabotrópicos, de los cuales los más interesantes son los NMDA, llamados así porque es el inhibidor, el NMDA, y estos canales de glutamato, que esta es la zona receptora, facilitan el ingreso de sodio y, en segundo lugar, de calcio. Los receptores tipo glutamato de amplia el ingreso de sodio extracelular. Entonces, lo que sucede en los fenómenos en la biología normal es que llegado el glutamato a la célula posináptica, esta célula posináptica permite el ingreso de los neurotransmisores sodio y calcio, pero luego estos neurotransmisores estos receptores se cierran, estas compuertas se cierran, impidiendo pues que sigan entrando estos electrolitos. En un segundo momento, la bomba de sodio-potasio, ATPasa dependiente, hace que salga el sodio o que salga el calcio, restituyendo los niveles de electrolitos intracelulares. Entonces, cuando se produce isquemia, la bomba de sodio se detiene y hay una liberación de glutamato masiva, haciendo que los electrolitos sodio, especialmente, y calcio en segundo lugar, ingresen masivamente a la neurona. Este ingreso de sodio conlleva también el ingreso de agua. Y sodio y agua ingresan sin control a la neurona, haciendo que se forme el fenómeno de edema. Y por otra parte, la liberación de calcio extracelular lleva a la liberación de calcio intracelular, haciendo que se inicien los fenómenos de tensión de la síntesis proteica y la activación de la apoptosis. Por este lado, por la alteración de la síntesis de proteínas. Desde el punto de vista superior, o sea, ya hemos dicho que entonces se producen fenómenos isquémicos dependiendo del sitio de lesión. La sangre deja de llegar, al dejar de llegar la sangre se producen estos fenómenos de alteración de síntesis proteica, de apoptosis y de necrosis. Estas zonas neuronales que dejan de funcionar van a afectar partes del cerebro que tienen funcionamiento para diferentes expresiones clínicas o funciones cerebrales. Esto es lo que llamamos circuito o territorio. ¿Qué es lo que sucede entonces en el tejido, ya no a nivel molecular, sino en el tejido? Que una vez producida la obstrucción arterial, va a ocurrir una zona central de necrosis, que es la zona que pierde sangre rápidamente, pero luego también va a ocurrir una zona que llamamos penumbra isquémica. Esta zona de penumbra isquémica está en la parte alta de la pérdida de flujo sanguíneo. Si recordamos este gráfico, en esta parte es disminuido, pero no ha alcanzado estos niveles de disminución, provocando lo que les decía de disminución de la síntesis proteica y de detención de la expresión clínica. Entonces, esta zona es una zona de indefinición que tiene todavía sangre porque recibe circulación colateral
que es no muy grande en el cerebro, pero que existe, porque el émbolo todavía permite cierto flujo que alcanza estas zonas que están recibiendo sangre de las colaterales, y esta penumbra isquémica existe durante un periodo de tiempo corto. Este periodo de tiempo es el que les decía que es más o menos de 4 horas y media. Pasadas 4 horas y media, la mayor parte de pacientes hacen que toda esta área de penumbra isquémica se convierta en necrosis y por lo tanto el daño neuronal cerebral sea mayor, más extenso. Entonces, este tiempo fue definido con este estudio, el famoso estudio NINDS, que se probó por primera vez el año 95, en el que se utilizó un medicamento que se llama el TPA, el activador plasminogénero recombinante, que disolvía el coágulo y restituye el flujo sanguíneo. Y miren ustedes, este es el tiempo que ocurre desde la obstrucción clínica. Y mientras más tempranamente se administraba el TPA, mientras más tempranamente se restituía el flujo, la probabilidad de que la persona tuviese un pronóstico favorable se incrementaba notablemente. Mientras más tiempo pasa, más tejido en penumbra se convierte en infarto, menos tejido es salvado y por lo tanto más secuela neurológica tiene, menos probabilidad tiene de tener una buena evolución. Entonces, el infarto cerebral es una lesión, como decía yo, de inicio súbito y déficit neurológico focal dependiendo del área tomada. Por ejemplo, si se toma en las áreas del lenguaje, por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, estos circuitos tienen que ver con la producción del lenguaje, la compresión del lenguaje, que son estas áreas que están señaladas aquí. Si la lesión toma las áreas de la comunicación, de las vías visuales, se van a producir fenómenos de mianopsia. Si toma vías sensitivas o áreas de sensitivas, se van a producir pérdidas funcionales sensoriales, etcétera, etcétera. O si es vía motora también, ¿no? Dependiendo de dónde sea la vía motora, se van a producir déficits motores. Y en ese sentido, dependiendo de la localización de la lesión, se produce la alteración. Y eso tiene que ver entonces con las áreas de irrigación cerebral. Estamos subiendo a un nivel más arriba. Ya no es solo el circuito, sino el área cerebral. Y el área cerebral está definida por el polígono de Willis, como ustedes recordarán, en el que hay 3 arterias principales: la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, y luego la circulación posterior que está dada por la arteria basilar. Entonces, cada una de estas arterias corresponde a un área, y esta área cerebral, repito, tiene una función neurológica específica. Entonces, los síndromes clínicos dependen de la zona que depende de una arteria. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Bamford, estas son los infartos de la circulación anterior que dan alteraciones del lenguaje, de la vía visual, de la vía motora, sea ACA o aceleración medias o aceleración anterior. Esta es una ACM completa. Los infartos de circulación posterior dan síndromes de pares craneales porque están mesencefalo, obturancia, bulbo, son los sitios de circulación, perdón, son los sitios de emergencia de los pares craneales, además de las vías motoras o sensitivas que están pasando por ahí, o alteraciones de la mirada, defectos campimétricos por lesiones occipitales, por la que la tercera posterior va al lóbulo occipital. O si las lesiones son de vasos pequeños, de lo que se llaman las arterias perforantes, dan estos que se llaman los síndromes lacunares. Por ejemplo, aquí, esta es una alteración que está tomando la cápsula interna, y estos son los síndromes clásicos de alteración de vaso pequeño. Síndrome del déficit motor puro, sensitivo motor, se toma tálamo y cápsula interna. Ataxia hemiparesia, si es que toma las vías de comunicación con el cerebelo, o disartria de mano torpe, si es que toma solamente la parte de la rodilla de la cápsula interna, etc. Esta es una imagen, por ejemplo, de un infarto de protuberancia, ¿no? Entonces, como ven, el principal problema cerebral es que tenemos poco tiempo para tratarlo, y los mecanismos fisiopatológicos tienen que ver con los fenómenos de circulación
y con los fenómenos moleculares. Nuestra capacidad de manipular los fenómenos moleculares es muy estrecha, muy escasa. En el momento actual no tenemos ningún medicamento que pueda ayudar con esa fase del problema, pero sí podemos ayudar con la fase de la obstrucción del vaso a través de la restitución del flujo sanguíneo cerebral, que puede ser como trombolisis, es decir, disolver el coágulo, o bueno, en otro género de cosas, con trombectomía mecánica, es decir, con un catéter extraer el coágulo del sitio. Para cualquiera de estas medidas, el mecanismo es restituir la sangre lo más pronto posible, porque tiempo cerebro, y los fenómenos fisiopatológicos involucran a niveles celulares, niveles tisulares y niveles territoriales del cerebro. Bueno, creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta o comentario. Sí. Sí, doctor, en el caso de bueno, de un ACV, ¿no? ¿Se puede curar siempre totalmente o siempre va a quedar algún daño? O sea, si actúes más rápido, lo más rápido Ok, posible. sí. Depende del tiempo, en primer lugar, y depende de la biología, en segundo lugar. ¿Qué quiero decir? Como les mostré, a ver, en la imagen, mientras más tiempo pasa desde que se produce el flujo sanguíneo cerebral, más tejido se daña. Mientras más tejido se daña, más secuela tiene la persona. Al revés, mientras más pronto se restituye el flujo sanguíneo cerebral, menos consecuencias, menos lesión tiene el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros actuamos pronto, o la persona tiene suerte y se recanaliza pronto espontáneamente, ¿qué puede suceder? Puede suceder. La cantidad de tejido cerebral que se va a dañar va a ser menor y por lo tanto su consecuencia va a ser más pequeña. Por ejemplo, un síncope es esto. Un síncope es la pérdida del flujo sanguíneo. Eso es lo que ocurre por segundos. El cerebro deja de funcionar, se produce detención del funcionamiento, pero como la sangre regresa rápidamente antes del minuto, no se produce daño tisular. Pasado el tiempo, o sea, si el flujo sanguíneo no es un síncope, si es una obstrucción, si es, por ejemplo, un paro, un paro cardíaco, se produce isquemia durante mucho tiempo y entonces se producen estos fenómenos de lesión del tejido cerebral. Y se produce esto de aquí. Esta zona de necrosis comienza a crecer y, repito, a más área comprometida, mayor secuela. Y esta zona de necrosis crece y crece hasta ocupar todo el territorio vascular sea mayor. Entonces, se puede evitar el daño más que curar. Curar es un término no muy técnico médico, que casi no curamos nada en medicina. ¿Se puede evitar el daño? Sí, claro. Si la persona, por ejemplo, le diera el infarto cerebral en la puerta del hospital y lo llevaran a trauma shock inmediatamente, descubriéramos rápidamente que es un infarto y le hiciéramos el tratamiento trombolítico, que lo hacemos en el seguro, en el CASE, ¿no? Y restituimos el flujo antes de que haya lesiones cerebrales mayores, sí, pues la persona recuperaría completamente su funcionalidad. No tengo esa diapositiva acá, pero en la clase de clínica se muestra, por ejemplo, cuántos pacientes que reciben tratamiento trombolítico regresan a su vida normal. Eso se mide con una escala que se llama escala ranking. 0 significa que no tienen nada, y 6 que, bueno, se murieron, 5 que están muy severamente discapacitados, 4 más o menos, 3 más o menos, 2 poco, 1 casi nada, 0 nada. Entonces, la cantidad de gente que de reperfusión y regreso viral es prácticamente un tercio de los pacientes cuando son tratados en el periodo de ventana. Entonces, sí, se puede evitar el daño, pero depende del tiempo
o sea, en cuánto tiempo la persona tiene lesión, tiene isquemia. Y dos, depende de la persona propiamente, porque depende de sus flujos sanguíneos colaterales, depende de su edad, depende de su condición biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un sí y no a la vez. Interesante pregunta. Gracias, doctor. ¿Algo más? Muy bien. Si no hay más, nos vemos, jóvenes.